Hola a todas, bienvenidas al canal. Hoy les traigo este paso a paso de un bonito monedero, muy sencillito y rápido de tejer. Las invito a que si les gustan mis videos se suscriban al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno. Vamos a ver primero los materiales que necesitamos para tejerlo. Para hacer este monedero vamos a necesitar el hilo de tu preferencia, en este caso yo usé Sinfonía y como es un poco delgadito para monederos, yo lo usé en doble hebra. También un ganchito, en mi caso fue de 4 milímetros, una agujita lanera para ir tejiendo las hebras o escondiéndolas, un brochecito para el monedero de estos de presión, chiquito, y unas tijeritas. Vamos a iniciar a tejer con un anillo mágico. Vamos a poner nuestro hilo en medio de los dedos, giramos por 2 dedos, damos toda la vuelta y lo pasamos hacia atrás. Tomamos nuestro gancho y con el gancho vamos a jalar la hebra para enfrente. Cuando lo tenemos así, soltamos y agarramos esta hebrita para iniciar a tejer. Primero vamos a tejer una cadenita. Esta primer cadenita no cuenta, es solo para levantar el tejido. De ahí vamos a tejer 6 puntos bajos aquí mismo, sobre estos hilitos. El primero procura hacerlo grandecito para que después no se te apriete mucho. Así tenemos uno. Y vamos a continuar haciendo otros 5 ahí mismo. Serían 2, 3 y así hasta que tengas 6. Una vez que ya tengas tus 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, vas a tomar estas 2 hebritas que te quedan, vas a jalar así hasta que se cierre bien tu circulito. Vas a meter tu gancho por el primer punto, así por las 2 hebritas, y por ahí vamos a sacar nuestra hebra con un deslizado para cerrar la vuelta. Así hasta afuera. Ya que tenemos nuestros 6 puntos, cerrada la vuelta, hacemos una cadena y ahora en cada uno de los puntos vamos a tejer un aumento. En ese mismo donde cerramos estas 2 hebritas, ahí volvemos a meter nuestro gancho y este sería nuestro primer punto. Ahí mismo lo vamos a volver a introducir para hacer nuestro aumento. Así ya tendríamos 2 puntos en este mismo punto. Y vamos por el que sigue, igual vamos a hacer 2 puntos ahí mismo. 1 y 2. Y después en el que sigue, igual 2 puntos. Cuando finalices esta vuelta vas a tener un total de 12 puntos. Y así vas a hacer otros 3 aumentos más. Ya que finalizas tu vuelta, cuenta bien que tengas los 12 puntos. Y aquí, este puntito que queda aquí, no vamos a tejer nada porque es el punto deslizado de la vuelta anterior. Este que está aquí. Tú vas a ir contando y ya tienes tus 12 puntos, saltas ese porque es el deslizado y vas a meter tu gancho por acá, por el primer punto que hicimos. Igual así por las 2 hebritas y por ahí jalas otra vez con un deslizado hasta afuera. Hacemos una cadena y para la siguiente vuelta vas a hacer un punto bajo ahí mismo donde cerraste tu vuelta. Ahí vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y en el punto que sigue vamos a hacer un aumento. Así, un aumento aquí en este punto que sería tejer 1 y ahí mismo
un segundo, y así nos vamos a ir por toda la vuelta. En el que sigue va a ser un punto normal y en el que sigue va a ser un aumento, 1 y 2. Otra vez el que sigue uno normal, así solo uno, y el que sigue un aumento. Vamos a finalizar esta vuelta y al final vas a tener aquí 18 puntos con los aumentos que vas haciendo. Ya que finalizas tus 18 puntos, aquí en el último punto es aumento el que haces y de nuevo tenemos aquí nuestro puntito deslizado de la vuelta anterior, que de igual manera aquí no vamos a tejer nada y esta también es la primera cadena de la vuelta anterior y aquí tampoco vamos a tejer nada. Nos pasamos hasta este primer punto, ahí introducimos nuestro gancho y sacamos un deslizado para cerrar la vuelta. Así, hacemos una cadena para iniciar la que sigue y en esas mismas dos hebritas ahí vamos a tejer el primer punto bajo. Vamos a hacer uno, vamos a pasar al que sigue y serían 2 puntos bajos y en el tercero haremos aumento. Y ahora sí nos vamos a ir en esta vuelta haciendo 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. 1, 2 y aumento. Lo hacemos de nuevo. 1, 2 y aquí un aumento. Y así por toda la vuelta. Al terminar esta vuelta vas a terminar con un aumento aquí y vamos a tener un total de 24 puntos. De nuevo está nuestra cadenita en la que no se hace nada. Pasamos hasta el primer punto y ahí cerramos con deslizado otra vez. Hacemos una cadena y en ese primer punto ahí hacemos nuestro primer punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 normales y un aumento. Este sería el primero, 2 y 3. 1, 2 y 3 y en el que sigue aumento. Y así vas a continuar toda la vuelta y al final de la vuelta vas a tener 30 puntos haciendo 3 normales y aumento. Una vez que termines esta vuelta, de nuevo finalizas con un aumento, saltamos estos y en el primer punto vamos a meter nuestro gancho para cerrar con un deslizado. Hacemos una vuelta más, cadena, ahí mismo nuestro primer punto bajo y vamos a tejer un total de 4 puntos normales y un aumento. Este sería 1, serían 2, 3 y 4 y en este que sigue haremos aumento y así vamos a hacer toda la vuelta con 4 y aumento, 4 y aumento y vamos a tener 36 puntos al finalizar aquí. Cuando terminas esta última vuelta, de nuevo finalizas con un aumento y tenemos 36 puntos ya. Aquí vamos a cortar nuestra hebra y así es como queda de grande el circulito. Va a ser un monedero pequeño. Si tú quieres uno más grande o incluso una bolsa, puedes continuar este círculo mucho más grande para hacer tu monedero lo grande que quieras. Solo debes continuar así el patrón. Aquí hicimos 4 puntos aumento. La vuelta que sigue serían 5 puntos aumento, la que sigue 6 puntos aumento y así te vas. De aquí vamos a cortar tu hebra. Antes de cerrar vamos a jalar y esta la vamos a poner en tu agujita. Ya que atoramos nuestra hebra en nuestra agujita, la vamos a pasar en este primer punto. Así vamos a apretar bien. Y después por aquí por en medio hacia abajo. Así vamos a cerrar aquí nuestra vuelta con este punto más. Acá ya vamos a esconder la hebra, a hacer un nudito y ya la cortamos. Así bien escondida le haces un nudito y cortas y también escondemos esta. Ya que tenemos esto listo, vamos a hacer otro círculo igual.
Mismos puntos, mismas vueltas, nada más que aquí cuando termines, aquí no vas a cortar. Vamos a continuar tejiendo aquí de este otro circulito. Ya que terminas tu última vuelta, vas a cerrar en el primer punto con un deslizado. Así cerramos y hacemos 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así tenemos 8 cadenitas. Y cuando lo tengamos así, vamos a tomar el otro circulito con tus hebras ya escondidas y las vamos a pegar aquí. En donde cerramos, ahí vamos a pegar. Solo que los vas a acomodar, ve que están así los dos al derecho, los vas a acomodar para que el revés quede junto hacia adentro. Te van a quedar así. Así los tienes, los vas a voltear así. Entonces introducimos, de hecho es por el punto que quieras, y vamos a sacar con un deslizado hasta afuera. Así, así ya tienes los dos circulitos pegados y el revés va hacia adentro. Vamos a hacer una cadena. Vamos a dar la vuelta poquito hacia acá, acomodas tus cadenitas, te vas a saltar dos, la cadena que acabamos de hacer y esta del deslizado, y vamos a tejer en las 8 que restan para acá. En las primeras dos vamos a tomar solo la hebrita de afuera, por aquí la vamos a introducir y vamos a hacer un deslizado. Así, una, y en la segunda también un deslizado. 2. Ya que tienes estos dos deslizados, en los 4 puntos siguientes, las 4 cadenitas, vamos a hacer 4 puntos bajos. Sería 1, 2, 3 y 4. Después de estos 4 puntos bajos, en las dos que sobran vamos a hacer 2 deslizados como al principio. 1 y 2. Después vamos a introducir en el punto que sigue aquí de donde iniciamos, en esta cadenita, vamos a introducir en el que sigue. Y hacemos un deslizado, hacemos una cadena y vamos a girar. Ahora vamos a saltar de nuevo la primer cadena y el deslizado que hicimos sería 1, 2 y en el tercero vamos a tomar solo la hebrita de afuera. Cada vuelta vamos a ir tomando solo la hebrita de afuera. Y entonces saltamos esa, 1, 2 y en esta solo en la hebrita de afuera vamos a hacer un deslizado. Después en la que sigue igual solo en la hebrita de afuera, un segundo deslizado. Son 2 deslizados al principio y 2 deslizados al final. Después en los 4 que siguen, igual solo en la hebrita de afuera, vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Después de esos 4, en las dos que siguen, de nuevo 2 deslizados, solo en la hebrita de afuera. 1 y 2. Y después de estos dos deslizados, nos pasamos al circulito, le trabajamos en este, nos pasamos al que sigue y hacemos un deslizado acá. Cadena, giramos y volvemos a repetir lo mismo. Saltamos 1, 2 y en el tercero, solo en la hebrita de afuera otra vez, un deslizado y en el que sigue otro deslizado, siempre en la hebrita de afuera. Los 4 que siguen son 4 puntos bajos
Son 2, 3 y 4, siempre en la hebrita de afuera, y los que siguen son 2 deslizados, 1 y 2. Y acá en el circulito pasamos al punto que sigue, que sería este de acá, y de nuevo deslizamos, cadena y lo mismo, giramos, saltamos 2 y en el tercero, solo en la hebrita de afuera, empezamos a hacer el primer deslizado, 1 y 2 deslizados, 4 puntos bajos, 2, solo en la hebrita de afuera, 3 y 4, y después 2 deslizados, 1 y 2, y pegamos en el punto que sigue, que sería este de acá. Deslizamos, cadena, giramos y repetimos, saltamos 1, 2 y en el tercero empiezan los deslizados. Así vas a continuar tejiendo por todo el circulito. Este lo vamos a ir cerrando hacia acá y vamos a cerrar toda la orillita hasta llegar acá, que te quede un espacio aquí nada más para abrir tu monedero. Una vez que ya des la vuelta con tu tejido a todo el circulito, aquí me quedan todavía 7 puntos, hasta ahí vamos a dejar, para aquí cerrar el monedero. Cuando vienes tejiendo hacia acá, vas a pegar con punto deslizado en el punto acá del circulito, hacemos una cadena y en lugar de continuar las vueltas, ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Y después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos para rodear toda la parte de arriba. Así sería un punto en cada punto, toda esta orillita, después por aquí, este lado y hasta llegar acá. Y una vez que ya rodeas toda la orillita con punto bajo, llegamos aquí al principio, acá tenemos el último punto y en el primero por ahí vamos a meter nuestro gancho y vamos a hacer un deslizado. Vamos a cortar nuestra hebra, jalamos y esta la escondemos con la aguja lanera. Y así queda nuestro monedero, ya solo falta hacerle su tapita. Para hacer la tapita vamos a hacer un nudito deslizado para iniciar y haremos 12 cadenitas. 3, 4, así hasta que tengas 12. Una vez que ya tengas tus 12 cadenitas así, vas a saltar una y en la que sigue vas a hacer un punto bajo. En la que sigue punto bajo y así hasta que tengas 10 puntos bajos y nos quede una cadenita por tejer. Una vez que ya tengas tus 10 puntos, nos queda aquí una cadenita. En esta última vamos a hacer 4 puntos bajos ahí mismo. Así, 1, sería un punto, este sería el segundo y así vamos a hacer 4. Son 3 y 4 y nuestro tejido va a ir girando. Ya que tengas los 4 puntos aquí, vas a regresar por estas mismas cadenitas y vas a hacer otros 10 puntos bajos. Así, un punto en cada punto hasta que tengas 10 y llegues a esta orilla. Una vez que ya tengas tus 10 puntos de este lado, 4 aquí, estas hebritas las escondes y cortas acá. Hacemos una cadena, giramos y ahora por este lado vamos a recorrer con 10 puntos bajos. 10 hasta llegar acá a esta orilla. Ya que tengamos los 10 puntos hasta acá, vamos a empezar los 4 que hicimos aquí y en cada uno de esos 4 vamos a hacer un aumento.
En este pedacito aquí vamos a hacer 4 aumentos. Llevamos uno, este sería nuestro segundo aumento. Tercer aumento. Y cuarto aumento. Después vamos a seguir con 10 puntos bajos, una cadena, vamos a girar y vamos a regresar otra vez por aquí con 10 puntos bajos hasta iniciar los aumentos. Una vez que ya regresemos aquí con nuestros 10 puntos, llegamos a donde inician los aumentos, vamos a iniciar con aumento y después vamos a hacer un punto normal. El que sigue aumento y el que sigue punto normal. Llevaríamos 2 aumentos, 2 normales. Vamos a hacer otra vez aumento, normal, aumento y normal y los 10 puntos hacia acá. Una vez que llegas a la orilla con tus 10 puntos, cadena, giramos y vamos a hacer otra vez 10 puntos bajos normales, así 10, y una vez que ya tengas los 10 aquí, vamos a iniciar aquí con un aumento y después vamos a hacer 2 puntos normales y esto lo vamos a repetir 4 veces. Un aumento, 2 normales, aumento y 2 normales, 1 y 2. Toca aumento, 2 normales, aumento y 2 normales y hacemos los 10 hasta la orilla de acá y regresamos otra vez con 10 hasta empezar los aumentos. Una vez que ya regresas otra vez con tus 10 puntos, para iniciar los aumentos acá vamos a iniciar con aumento y después vamos a hacer 3 puntos normales. En la anterior eran 2, ahora aquí vamos con 3 puntos normales y eso lo vamos a repetir 4 veces, un aumento y 3 puntos normales. Al finalizar esta vuelta con tus 10 puntos hacia acá, vamos a hacer una más y esta va a ser un punto en cada punto hasta este lado, sin aumentos ni nada, solo un punto en cada punto. Así normal, hasta llegar a esta orilla. Una vez que llegamos a esta orilla con punto bajo, vamos a hacer una cadenita y vamos a hacer punto bajo por toda la orilla de aquí, un punto por cada vuelta para cerrar este pedacito. Cuando termines de tejer todos estos puntos bajos, vas a llegar hasta ahí, tu último punto, vas a cortar la hebra un poquito larga, jalamos y vamos a meter nuestro hilo en la agujita lanera. Aquí en esta para terminar. Ya que introduzcas tu hebra en tu agujita lanera, vamos a cerrar, vamos a pasar por estas hebritas y después por aquí, por en medio de este último punto. Y ya que la cerramos bien, vamos a coser aquí nuestra tapita de este lado con este mismo hilo y agujita. Lo cosemos para que cierre hasta acá. Una vez que le pegues ya su tapita, ya solo le pones el broche y ha quedado listo nuestro monedero. Le puedes poner alguna decoración aquí o lo que gustes o alguna cintita para amarrarlo. Este brochecito lo vas a pegar con hilo y agujita normales. Ya tú lo acomodas que quede derechito para que puedas cerrarlo bien. Para todas las que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. Por favor, no se vayan de este video sin suscribirse al canal y activen las notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo tutorial.